También conocida como la vía de la existencia de Dios, es una parte fundamental de su filosofía teológica y apologética. Estas vías son argumentos para demostrar la existencia de Dios a través de la razón y la observación del mundo natural. Santo Tomás de Aquino, un destacado teólogo y filósofo medieval, se basó en las obras de Aristóteles y otros pensadores clásicos, así como en la tradición filosófica y teología cristiana, para desarrollar sus argumentos. Las 5 vías que tenemos son vía de la causa primera o primer motor inmóvil. Esto quiere decir que todo movimiento tiene una causa y esta cadena causal debe tener un principio no causado, es decir, un primer motor inmóvil que mueva todo sin ser movido. Segundo, vía de la causa eficiente. Todo tiene una causa y esta causa causal debe tener una causa primera que no sea causada, es decir, que cause todo sin ser causado. En tercer lugar tenemos la vía de la contingencia o de la necesidad y contingencia. Al observar la contingencia y la necesidad en el mundo, llegamos a la conclusión de que debe ser un ser necesario que sea la causa de todo lo contingente. 4. Vía de los grados de perfección. Al observar los diversos grados de perfección en el mundo, llegamos a la conclusión de que debe existir un ser perfectísimo que sea la causa de todas las perfecciones. Y por último, tenemos la vía del orden o del diseño inteligente. Al observar el orden y el diseño en el universo, llegamos a la conclusión de que debe existir un ser inteligente que sea la causa de este orden. Estas 5 vías representan un intento de Santo Tomás de Aquino de establecer una base racional para la creencia de Dios, utilizando la razón y la observación del mundo natural como un punto de partida. Su influencia ha sido significativa en la teología y la filosofía occidental, y sus argumentos continúan siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la primera vía de Santo Tomás de Aquino para probar la existencia de Dios. En el vasto aspecto de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, emerge como un faro de pensamientos que ilumina las sendas para entender o llegar a la comprensión de la existencia divina. Yo les estaré hablando sobre la vía del movimiento. Esta es la primera vía. Pues la vía del movimiento o del primer motor, que se le conoce también, es la que nos explica que todo en el mundo se mueve. Y para que exista este movimiento debe haber algo o alguien que lo mueva, ¿no? Entonces la asociación de movimiento debe partir de algo inmóvil, o sea, de un impulso primero, ya que si tenemos una pelota, por ejemplo, esta pelota no se va a mover al menos que nosotros la lancemos, la pateemos, etc. Entonces, la condición cambiante o del movimiento exige la existencia de un primer motor inmóvil, porque no es posible fundarse en una serie infinita de iniciadores del movimiento. Es innegable y consta en nuestros sentidos que hay cosas que se mueven, es decir, que cambian. Pues bien, todo lo que se mueve cambia, muda o transforma y es movido por otro. Mover requiere hacer un acto. Mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. Y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto, lo que ha sido un acto siempre. Es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie. Este primer motor, que no es movido por nadie, es el que todos entienden por Dios. Luego, Dios existe. Entonces, desde ahora, tengamos en cuenta un ejemplo. Un malabarista está moviendo las pelotas, ¿no? Entonces, imaginemos que nosotros estamos dentro de las pelotas y que las pelotas son el universo. Entonces, ¿quién sería el malabarista? Podemos pensar, ¿quién está haciendo el movimiento inicial? Entonces, según la primera vía de Tomás de Aquino, es Dios. El universo fue causado por un movimiento inicial, en este caso, Dios. La vía de la causa eficiente, una de las 5 vías argumentativas propuestas por Santo Tomás de Aquino en su monumental obra Suma Teológica. Es un fascinante camino filosófico que nos invita a reflexionar sobre los orígenes y fundamentos de la realidad misma. Este razonamiento nos lleva a explorar la noción de causalidad, un principio que subyace en gran parte del pensamiento humano y científico. ¿Qué es la causalidad? En su esencia, la causalidad sugiere que cada efecto tiene una causa que lo procede. Observamos esto en nuestra vida cotidiana.
El panadero produce el pan que comemos, la semilla germina y procede a convertirse en una planta, y así sucesivamente. Sin embargo, esta cadena causal no puede extenderse indefinidamente hacia el pasado. Debe haber una causa primordial, una primera causa no causada, que dé inicio a todo el proceso de causación. Este concepto de causa primera e incausada es lo que Santo Tomás de Aquino identifica como Dios. Él argumenta que Dios es la causa eficiente suprema, la fuerza que impulsa todo lo demás en el universo hacia la existencia y la actualidad. En términos bíblicos encontramos eco de esta idea en el libro de Génesis, donde se nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí vemos la afirmación de una causa primordial que da origen a toda la creación. La vía de la causa eficiente nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la realidad, y el fundamento último de todas las cosas nos lleva más allá de las meras apariencias y nos sumerge en las profundidades del ser. Esta vía es especialmente interesante porque plantea preguntas fundamentales sobre el origen de la naturaleza y el universo. Interrogantes que han intrigado a los filósofos, teólogos y científicos a lo largo de la historia. Además, la vía de la causa eficiente ofrece una explicación coherente y racional para la existencia de Dios. Al argumentar que Dios es la causa primera e incausada, proporciona una base filosófica sólida para la creencia de un ser supremo y trascendente. Esto refleja en las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, donde escribe: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. En conclusión, la vía de la causa eficiente es una poderosa herramienta filosófica que nos invita a reflexionar, y esa fue la razón por la cual yo la elegí. Esta nos invita a reflexionar sobre la existencia de Dios a través del análisis de las causas en el universo. Su importancia radica en su capacidad para plantear preguntas profundas sobre la realidad y ofrecer una base racional para la creencia de un ser divino. Esta nos desafía a explorar profundidades de la realidad y a considerar las implicaciones de nuestra vida en este vasto cosmos. Hola, yo les voy a hablar acerca de la vía de las causas existentes. Yo la tomé porque me gustó acerca de lo que se refería y lo que explicaba. Esta vía es una de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Él en esta vía argumenta que todas las cosas que pasan en el mundo son una causa, pero que no puede haber una causa sobre otra, o sea, causas infinitas sobre otras, sino que tiene que haber lo que es una causa no causada, por así decirlo, que en ese caso sería como una primera causa, y esta primera causa sería Dios. ¿Y por qué sería Dios? Porque a base de él nosotros tendríamos como lo que serían las explicaciones acerca de todas las causas causadas. Por ejemplo, no podemos hacer algo y esperar que nada vaya a pasar, porque siempre con las cosas que nosotros hacemos hay una causa, hay una reacción también. Entonces, lo que Santo Tomás de Aquino nos quiere decir en esta vía es que no puede haber una sola causa sin una explicación. Siempre hay una explicación para cada causa que pasa. Entonces, si nosotros nos ponemos en lo que es la religión, vamos a ver que cada cosa que se hace en este mundo es gracias a Dios, porque por ejemplo nosotros los seres humanos ponemos, pero Dios dispone. Entonces la causa de nuestras cosas, de todo lo que nos pasa, de todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, todo lo que perdemos, cualquier tipo de causa que nosotros tengamos en nuestra vida, ahí vendría a ser lo que es la causa no causada, que en este caso, como ya les he dicho, sería Dios. No es algo que digamos, yo quiero tener un teléfono nuevo, no lo podría tener si no tengo la ayuda de Dios. Entonces, la causa de que yo
tenga mi nuevo teléfono sería gracias a Dios, y ahí vendría a ser lo que es la causa no causada. Es un poco más entendible cuando ponemos ejemplos de lo que es la vida cotidiana, que cada día pasan cosas, suceden cosas, cualquier tipo de cosas, y que a veces nosotros no nos lo esperamos, por así decirlo. Entonces ahí vendría a ser las causas de lo que nosotros hacemos o de lo que no hacemos también. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Andrade y yo les voy a hablar de la vida de la contingencia. La vida de la contingencia argumenta que todo el universo es contingente, es decir, que todo tiene la posibilidad de no existir en algún momento. Sin embargo, si todo fuera contingente y pudiera dejar de existir en algún momento, nada existiría. Pero dado que algo existe ahora, debe haber algo necesario que cause la existencia de todas las cosas contingentes. Este ser necesario del que estamos hablando es Dios. Desde mi perspectiva, encuentro que este argumento es una manera interesante de abordar la cuestión de la existencia de Dios desde una perspectiva lógica y filosófica. Entonces, en otras palabras, es como decir, ¿sabes qué? Todo este mundo podría no haber sido así, pero aquí estamos. Es como si nos preguntáramos por qué hay algo en lugar de nada. Y para responder esto, aquí nos propone que sea algo, que debe haber algo que sea necesario. Algo que siempre haya existido y que no necesite como nada ni nadie que lo haya creado. Esa cosa que siempre ha estado aquí es Dios. Es una forma de pensar bastante profunda sobre la existencia. Entonces, la vida de la contingencia nos invita a reflexionar sobre por qué existe algo en lugar de simplemente nada. Nos hace cuestionarnos sobre el origen y la naturaleza de la realidad. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Santo Tomás de Aquino sugiere que la existencia de seres es contingente, es decir, seres que podrían no haber existido, apunta a la necesidad de un ser necesario. Un ser cuya existencia no depende de ninguna otra cosa, como ya les hablé, y este ser es Dios. Es como el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. En resumen, la vida de contingencia de Santo Tomás de Aquino es una forma fascinante de abordar la cuestión de la existencia de Dios. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y el origen de todo lo que conocemos. Hola, yo estaré hablando sobre la vía de la contingencia. Bueno, ¿qué es la vía de la contingencia? La vía de la contingencia son seres que podrían haber y no haber existido. O podríamos decir que es la que plantea que las cosas pueden existir o no pueden existir y pueden ser creadas o destruidas. Entonces, si hubo un tiempo en el que nada existió, tampoco existiría nada. En otras palabras, lo que yo quiero decir es que nuestra existencia no viene dada por nuestra esencia, sino que necesariamente hemos tenido que recibir nuestra existencia de otros seres necesarios, cuya esencia consiste en existir. Y pues el único ser necesario que existe pues es Dios. Entonces, cuando hablamos de necesario nos referimos a una cosa que es y no puede no ser. Es decir, una cosa, una realidad que tiene que ser justamente de la manera en que es algo, que tiene que ser necesariamente, que no puede no existir. Bueno, a mí me llamó demasiado la atención lo que es esta vía, ya que habla sobre la existencia y la esencia. Existir es estar en el mundo, un ser que existe cuando sale de la interioridad de su esencia y se muestra el exterior de su ser, ¿verdad? Entonces, a lo que yo me refiero con la interioridad de su esencia es de que la interioridad pues es ser la creación, es volver a respirar el aliento vital de Dios. Y esencia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, algo invariable, algo permanente. De ellos es un ser, una cosa
sin las cuales no sería lo que es. Y Dios es un ser pues necesario, ya que Él no ha empezado a existir, siempre ha existido y nunca dejará de existir. Y pues esto, un breve ejemplo sería como Romanos 4:17, que nos dice, en la palabra de Dios, nos dice que Dios es aquel que da vida a los muertos y llama a la existencia, a las cosas que no existen. Esto nos da a entender y aceptar la verdad que Dios es creador de todas las cosas. No ha tenido principio ni tendrá fin, ya que Él es un Dios eterno. Muchas gracias. Un saludo, mi nombre es Celeste Llanes y yo les voy a estar compartiendo y resumiendo un poco sobre una vía que a mí se me hizo muy linda, que es la número 4 de las vías que explican la existencia de Dios con argumentos filosóficos, que lleva por nombre los grados de perfección. Redundantemente se basa en los grados de perfección de todos los seres del mundo y pues se puede basar entre su bondad, la sinceridad, la amabilidad y la nobleza, entre todas las cualidades que existen para denominar de buena manera a las personas o seres. Nos habla básicamente de que el ser humano es perfecto, pero también lo es los vegetales, también lo son los animales, pero los vegetales lo son aún más que los minerales y los animales lo son aún más que los vegetales y el ser humano mucho más que todas estas otras mencionadas. Para los argumentos de esta vía tenemos a la eminencia de Aristóteles, que nos habla de que cada quien tiene su grado de perfección independientemente de lo que se base y que puede que unos sean más buenos que otros, unos sean más nobles que los demás, otros más sinceros que los demás, pero la persona que es más sincera puede que le falte nobleza y a la que le falte nobleza puede que le falte amabilidad y etcétera. También se habla de que al tener nosotros y presentar esta vía de la perfección, tenemos que tener un modelo para poder compararnos, y es Dios, que es el único ser óptimo y supremo a todas las demás criaturas que existen, y que es el único ser completamente perfecto, y es a quien nosotros se nos asemeja, y es, por así decirlo, el modelo a seguir de la perfección, a la cual no se puede llegar, ya que Dios es el único ser supremo. Y pues a mí, muy resumido, lo que me gustó es que cada quien debería llegar a comprender que el único perfecto es Dios, que nadie se asemeja a su perfección, ya que nosotros somos su creación. Absolutamente todo cuanto existe, cuanto habita, respira por Él, existimos por Él. Y a mí se me hace un poco lógico que no podemos entonces sobrepasar sus niveles, no podemos intentar tan siquiera llegar a su nivel, porque es nuestro Dios y nuestro ser supremo. Y lejos de eso, también me llamó mucho la atención de que cada quien resalte en el aspecto que más vive o que mejor le parece. Tipo, hay personas que son muy sinceras, pero les cuesta ser tal vez amables por su misma sinceridad, o personas que son muy amables, pero les cuesta ser sinceros, y viceversa, como les estaba explicando. Y pues hasta aquí mi opinión. Muchas gracias. Acerca de la cuarta vía de Santo Tomás sobre la existencia de Dios, que es la vía de los grados de perfección. Santo Tomás parte de considerar que las cosas del mundo tienen atributos en mayor o menor medida. Algunas cosas son bellas y más o menos bellas que otras. Por ejemplo, todas las cosas del mundo se aproximan más o menos a la perfección en esos atributos. Eso implica que ha de existir un modelo respecto al cual establecer una comparación entre las cosas por sus atributos.
puede ser un modelo de belleza máxima o bondad o justicia. Para Santo Tomás, este modelo es un ser óptimo, máximo en todos los grados de perfección, respecto del cual establecer comparaciones. Ese ser supremo que amalgama todas las virtudes y cuyos grados de perfección permiten establecer comparaciones de grado entre los seres del mundo es para Santo Tomás Dios. Han visto que todo en esta vida tiene grados. En su misma vida personal es un constante crecimiento, un constante ir adquiriendo ciertos grados de perfección. Todas las cosas existen según grados. Así también debe existir el ser que posee toda perfección en grado sumo, respecto del cual las demás se comparan y del cual participan. Vemos en los seres que unos son más o menos buenos, más o menos verdaderos y nobles que otros. Y lo mismo ocurre con las diversas cualidades en virtud de esto. Unos seres son más perfectos que otros. Ahora bien, ¿quién tiene una perfección pura en grado máximo o por esencia? Es causa de esta perfección en todos aquellos que la poseen en grado inferior. No puede ser más que un único ser, una única perfección subsistente en sí misma, una única perfección en toda su plenitud y totalidad, una perfección que nos atrae y hacia donde vamos. Esta es una vía que se me hace muy interesante porque nos explica claramente que si en nuestra vida hay niveles o grados en diferentes aspectos, significa que hay uno mayor entre todos esos grados y ese mayor y supremo ser se trata de nada más y nada menos que Dios. Yo les voy a hablar sobre la quinta vía, la vía del gobierno del mundo, o también conocida como la vía del ser inteligente. Es un argumento filosófico desarrollado por Tomás de Aquino. Se trata de un argumento teológico basado en la existencia de la finalidad y la regularidad de la naturaleza. Tomás de Aquino nos habla en su libro sobre cinco vías. Vía del orden en el mundo, conocida como la quinta vía. Con esta prueba, Santo Tomás de Aquino demuestra la existencia de Dios a partir del ordenamiento de las cosas. La vía del gobierno del mundo es la siguiente. Vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales y que obran por un fin. Es lo que se comprueba observando como siempre o a menudo obran del mismo modo para conseguir lo mejor. Alcanzan su objetivo no a azar, sino intencionalmente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden a fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay un ser inteligente, por lo que todas las cosas son dirigidas al fin, es Dios. Yo decidí hablar sobre la quinta vía, la vía del gobierno del mundo, ya que se basa en un argumento que es importante para todos y que debemos saber todos y toca un punto muy importante. Entonces me pareció muy interesante, entonces quise hablar un poco sobre ella. Santo Tomás de Aquino nos ofrece en el texto de la Suma Tecnológica la llamada quinta vía o demostración de la existencia de Dios a partir del orden y la finalidad en los seres naturales. En este argumento se presenta a Dios como el ingeniero del mundo. Respondo, la existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. Eso era lo que pensaba Santo Tomás de Aquino sobre la existencia de Dios y por eso decidió escribir un libro sobre las 5 maneras que se podía demostrar de que Dios existía. La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas,
pues vamos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales y que obran por un fin. Eso fue lo que Tomás de Aquino escribió sobre el argumento de la quinta vía, que es la vía del gobierno del mundo, o también conocida como la vía del ser inteligente. Muchas gracias.